Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, ¿cómo están? Siempre es un gusto tenerlos con nosotros. Hoy, viernes 29 de mayo. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por ese voto de preferencia, ese voto de confianza que tiene para nuestra programación. Desde muy tempranas horas del día, nuestros equipos periodísticos están desplazados, llevándoles a ustedes la información precisa, y ahora también no solo en el marco de la emergencia COVID-19, sino también esta amenaza de situación atmosférica que tenemos para el fin de semana y que podría provocar intensa lluvia. Desde ya usted acate las recomendaciones y esté atento desde luego a las direcciones que puedan dar las autoridades con relación a este sistema de emergencia que se podría presentar en las próximas horas, dejando mucha lluvia en el territorio. Así es que desde ya vamos a estar también nosotros activos para poderles llevar a ustedes toda la información oportuna. Hoy es día de análisis político semanal en nuestra edición especial de Diálogo con Ernesto López. Saludo cordialmente a nuestros panelistas. Gracias, Julio. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí cumpliendo la orden. Voy para ¿cómo se llama? A la comunión. Confirmación. Perdón. Cumpliendo. Qué bueno, qué bueno. Saludos cordiales también a Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? ¿Qué tal? Tenés suerte porque en San Miguel está a 26 grados después de la lluvia de toda la noche. Sí, así es que está fresco, está fresco. Qué bueno verlos también esta mañana elegantes. Ahí está Carlos Araujo también. Gusto saludarte, Carlos. Muy buenos días a todos, un gusto. Bueno, yo considero que lo que hemos visto en la ¿cómo se llama?, en la Asamblea Legislativa es de alguna manera parte de esta misma choque o confrontación entre órganos donde el gobierno tiene claro un panorama de lo que está sucediendo a nivel nacional. Recordemos que estamos entrando también además a la etapa ya de las enfermedades habituales que aparecen en invierno, ¿verdad? Como el Zika, el dengue. Luego la situación atemporalada, esto va a acelerar de alguna manera las enfermedades respiratorias, y es evidente que el Ejecutivo no solo va a tener que atender la pandemia, que según podemos entenderlo de las encuestas que hemos visto en los últimos días, es la preocupación por ahora más importante para los salvadoreños, el tema de la pandemia, que se ha puesto en primera posición, más allá de la situación económica y más allá de la situación de inseguridad que vivía el país. Es la pandemia la que tiene a los salvadoreños como su tema principal. Esta entrada a la fase 3 a mí me llama muchísimo la atención, porque si uno revisa las estadísticas oficiales del gobierno, durante la semana pasada se dio un pico muchísimo más alto durante varios días. O sea, yo creo que inclusive llegamos a la meseta del punto más alto hace como 5 días. Y no se había decretado fase 3. Llama la atención porque en estos últimos 2 días es donde se ha entrampado. Ha habido unas grandes discusiones que hemos sido testigos todos por la televisión legislativa de estos temas, y ahora se aparece con la declaratoria de la fase 3. Estos números, Neto y amigos, que estamos viendo de las estadísticas oficiales, contrasta un poco con el tema de las declaraciones que estamos viendo de alcaldes. No sé si ustedes se fijaron que el día de ayer hubo una conferencia de prensa del alcalde de Soyapango, donde en resumen te decía, mire, yo he enterrado a 40. El diario El Mundo creo que saca por ahí una noticia el día de ayer también, en donde dicen que entre 4 alcaldías habían como 108 enterrados. Yo no sé, o sea, las morgues, los hospitales, los cementerios, esos al final de cuentas son la realidad de lo que está viviendo. Yo he escuchado una preocupación grandísima que no cuadran las cifras oficiales que se están publicando con estas realidades en el campo, en los cementerios y en las morgues, lamentablemente. Yo creo que ha llegado un momento ya en que deben de sincerarse, o sea, porque si de verdad lo que está ocurriendo
un serio problema de contagios y de muerte que se está ya diciendo demasiado a nivel de los médicos en todos los hospitales, pero no se refleja eso en las estadísticas que el gobierno publica. Creo que deberían de alguna manera de sincerarse, de sentarse para poder tomar decisiones correctas, porque con las estadísticas oficiales, especialistas nos están diciendo que no es para tanto lo que se está exigiendo o pidiendo. Entonces yo creo que aquí lo que falta un poco es como bajar los canastos, sentarse a discutir con más seriedad esto de todos lados para poder tener una solución real. Ya tenemos casi 70 días de estar en un encierro y no es posible que los casos al final no se puedan seguir controlando. De todo es conocido el entrampamiento que existe en este momento. Yo creo que, porque estuve viendo gran parte del circo que vi ese día de ayer, porque eso era, por momentos llegué a creer que se rebasaban aquellas líneas rojas que se imponen en toda negociación. Creo que había una falta de metodología para abordar los temas y eso ha permitido en que se ha ido, dijéramos, desbordando los temas. Por ejemplo, creo que ha faltado gran parte dentro de la metodología de lo que es, dijéramos, la flexibilización en el tema de posiciones, que es un método que se ocupa mucho en este tipo de negociaciones, sobre todo que estás en un órgano político por excelencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que indica la primera parte en esta metodología? Una argumentación fundamentada, ¿verdad?, en hechos, en realidades, soportada con documentación técnica. Eso no se vio. Segundo, si estamos hablando de que hay un 80% bueno, lo primero que voy a hacer es, en aquellos puntos donde estemos de acuerdo, los unimos, los apartamos y nos quedamos con aquellos puntos más difíciles de abordar. Yo a esto le llamo, en realidad, una verdadera falta de voluntad política en querer aterrizar. Y digo, independientemente en este momento de quién pueda tener o no la razón, porque cuando uno va a una negociación, va precisamente a tratar de exponer su argumentación y su fundamentación. Pero yo no puedo llegar a una negociación a imponer mi posición, porque entonces deja de ser una negociación. Entonces, y donde dijéramos, el que está coordinando el sistema de debates tiene que tener esa habilidad para poder, dijéramos, suspender en el momento en que considera que la cuestión es muy álgida. Sin embargo, déjame decirte, el día de ayer, a mí, al igual que a Carlos, no me dan las cifras. Es decir, la realidad que hemos venido diciendo se va a terminar imponiendo en un momento determinado, por más de que me querrás fundamentar una tesis o la otra. Llegó el momento, creo yo, el país ya lleva su día 69 en que tenemos que tomar una decisión. Yo no entiendo, y tal vez mis contertulios los pueden explicar, ¿qué tiene que ver la vigencia de una norma para el tema de una apertura? No logro, dijéramos, como hilvanar. Entiendo lo que el gobierno quiere, pero no sujeto a una vigencia formal. Porque si eso fuese el caso, llevamos 4 días que hemos perdido en una discusión que todavía no rinde sus frutos. ¿Qué hubiese pasado si se hubieran puesto de acuerdo hace 4 días? Pues teóricamente hubieran 4 días menos en la ley. Y eso cambiaría el reinicio, ¿va? En el reinicio de la actividad. Básicamente, el argumento, solo brevemente, el argumento, Julio, es que, digamos, el gobierno necesita encuarentenar de manera estricta otros 15 días, porque eso permitiría saber de una vez por todas la cantidad de casos que van a salir, quedarse atendiendo esos casos y comenzar entonces el reinicio mediante fases de la actividad económica. ¿Por qué? Porque si ponemos sobre la mesa la verdad de lo que está pasando, nadie te va a pegar con un cincho porque la digas. O sea, es que para empezar a resolver este problema, primero digamos la verdad. Tienen que sentarse. Algo que te ha demostrado esto, que si se les ha desbordado después de todas estas cuarentenas, es porque las estrategias son incorrectas y eso hay que aceptarlo. Hay que permitirle a especialistas, tal vez con una visión diferente, que empiecen a asesorar de una forma para cambiar estas estrategias. Aplaudimos que hayan mandado a la gente asintomática a su casa. Creo que es lo que deberían de haber hecho desde el primer día y descongestionar. Casi son 600 casos
que ya van para sus casas y van a liberar mucho el sistema de salud. Pero si no sinceran estas informaciones, no van a poder resolverlo. Si necesitamos estar encerrados nuevamente un mes, pero que sea en base a realidades, en base a hechos concretos, como decía Julio al inicio. Si no pones sobre la mesa los hechos reales, es difícil que la gente acepte que algo está sucediendo, porque con la información pública, yo te diría, no puede ser que me pidan 15 días más de un encierro estricto. Pues. Hay que diferenciar en la propuesta de sincerarse. No se trata de un miedo, se trata de exponer para que la conciencia propia del ciudadano, por su propia decisión, determine hacerlo. Porque yo les quiero decir una cosa, por más normativa, por más cosas que lo haga, si el ciudadano no entiende de que está de por medio su vida, de que está por medio el riesgo, no la va a cumplir. Siempre va a haber un motivo. Yo entiendo ahorita la pandemia, pero si tú salís a la calle parece un día normal, con los carros circulando para arriba y para abajo. O sea, siento que esa concientización que le hace falta a la sociedad o alguna buena parte de la sociedad debe empezar por entender qué es lo que está pasando, cuál es la verdadera situación, porque nosotros que de alguna manera tenemos acceso a información, muchas veces nos quedamos en el aire. Si tú me preguntas ahorita qué está vigente, cuál es la normativa aplicable, cuál es la situación en que se encuentran los trabajos, no te podía dar una respuesta. Hay una serie de sobresaturación de información que no hay una clarificación de qué es lo que está. Creo que debería ser el primer paso. Escuchándolos a ustedes, entiendo ese tuit del presidente de que es bien difícil gobernar, ¿verdad? Que hizo hace algunos meses. Porque yo a veces lo que siento de los adversarios al gobierno es que dicen, si el gobierno habla demasiado, mete miedo. Lo han acusado, ha habido una cantidad de artículos que dicen que por la manera en que se expresa, por la manera en la que habla de la enfermedad, lo que está haciendo él es utilizando el miedo como una arma del Ejecutivo para obtener todo lo que quiere. Ahora resulta que el gobierno debería de meter más miedo, dicen ustedes, ¿verdad? Población. No, decir la verdad no es miedo. Eso lo estás diciendo vos, no lo estamos diciendo nosotros. Eso interpreto, ¿va? Entonces, el gobierno ha sido claro de el peligro en el que está el país. El presidente lo ha venido diciendo desde que comenzó todo esto, presagiando lo que podía llegar a suceder. El presidente el día de ayer ha sido todavía más contundente al explicar que sin el Ejecutivo no se vuelve a la actividad económica y que mientras el Ejecutivo, mucho más allá de lo que diga el Colegio Médico, que estaba leyendo su posición, que dice que ya no es necesaria una cuarentena estricta, ¿vea? Más allá de lo que diga eso, el gobierno tiene la responsabilidad de tener bien clara la posición. La posición es que mientras no hay una cuarentena estricta, como dice Julio, ¿no? Yo también cuando me toca salir, veo que parece una día normal. Entonces, el Ejecutivo tiene claro de que mientras no va esta situación que ustedes están denunciando, no se puede volver a la actividad económica. Y creo que esa es una posición coherente y lógica del presidente. No, ahora, solo por aclaración, yo no he escuchado aquí de que le hemos dicho de que se debe meter más miedo. Al contrario, lo que he dicho es que se exponga la realidad. Exponer la realidad no implica meterle miedo a la persona. Es decir, esta es la situación real que tenemos. Yo avalo la cuarentena y avalo que debe de apretarse, pero bajo normas, dijéramos, de transparencia en el sentido de decirme cómo estamos. Lo que yo no entiendo, Marvin y Carlos, en este momento, vaya, tú te haces alusión al Colegio Médico. Yo no soy médico, por lo tanto no puedo emitir una opinión en el tema estrictamente de la medicina. Pero cuando el Colegio Médico, se supone que alguna voz autorizada debe de tener, ¿verdad? Te dice una cosa y del otro lado te dicen otra que puedes entender. O sea, no puedo creer que hayan dos situaciones diferentes. Okay. Siento que hasta este momento el gobierno ha sido claro, hemos sido duros hasta determinados. Me gustó una posición del ministro de Salud cuando dijo, prefiero que me critiquen,
por mi posición y no por los muertos que se va a dar. O sea, el mensaje que manda es fuerte, ese tipo de mensaje. Bueno, lo hemos miren, visto cómo han dado. Ok, vamos a ver. La pregunta clave en este debate sigue siendo ¿por qué no hay avances y un acuerdo para lograr la ley que se quiere sacar? Voluntad política. Hay una presión, entendería yo, Pero Ernesto, ¿de qué lado la voluntad definir... política? Perdón, ¿de qué lado la Hay voluntad posiciones... política? Para bailar se necesitan dos, Ernesto. Yo lo que creo que la posición está en que los diputados insisten en regresar lo más pronto posible a la actividad económica, tienen una serie de argumentos. Lo que tú dices del colegio médico, por ejemplo, Julio, el colegio médico ha tomado una posición en el sentido de que hay que comenzar a reabrir la actividad económica. El colegio médico, lo dicen en entre líneas cuando tú lees el comunicado. Cuando el colegio médico dice... No pongas palabras que no son. Carlos, cuando el colegio médico dice que no se... Carlos, cuando el colegio médico dice que no se necesita una cuarentena estricta ya y que no hay ningún razonamiento técnico para encerrar a la gente como lo está diciendo el Ejecutivo, en primer lugar está tomando una posición política en relación a lo que quiere hacer el gobierno y a lo que ellos dicen que es lo correcto, aduciendo situaciones técnicas. Lo que sucede es que lo que vemos en el caso del COVID-19 es que no hay absolutos. No puedes decir la cuarentena estricta ya no sirve, ¿verdad? Porque no hay argumentos técnicos de que para El Salvador sirva encerrar a la gente 15 días más de forma estricta, más estricta de la que ya está. Cuando tú estás escuchando a Julio Valdivieso, que en realidad uno de los problemas que hay es que la gente sigue teniendo una salida, digamos, a las calles, como que todavía no perciben que hay un peligro inminente para la gente que anda en la calle. Te pongo el caso peruano. El caso peruano que ha tenido más días de cuarentena que nosotros, que claro, está teniendo los grandes rebrotes porque la gente... Revisa, Carlos, revisa eso. Por favor, revisalo, Carlos. Yo lo veo. Que ha tenido más días de cuarentena que nosotros, lo que está teniendo es una gran cantidad de rebrotes y de casos porque la gente tampoco cumple la cuarentena, que ha sido uno de los grandes problemas en Perú. Entonces, vos podés decretar una cuarentena, pero si la gente sigue saliendo a la calle por los motivos lógicos y razonables que todo el mundo pueda tener para salir, ¿verdad? Entonces, no va a ser imposible detener los casos. Okay. Cuando el gobierno dice que hay que ser estricto y habla de curvas y está metiendo miedo, entonces pareciera ser que el gobierno hace una cosa, no sirve. Hace otra, no sirve. No. Y eso ya es... No lo digo por usted, pero lo quiero decir. Entonces pareciera ser que sí hay una posición política, Ernesto, respondiendo a tu pregunta. Vamos a ver. En la hay algo importante. Ajá. El mismo gobierno te está diciendo de que está colapsando ya su sistema de salud con tanto contagio, ¿verdad? Esa es la mejor prueba que lo último que se ha hecho desde hace 60 y pico de días, 69 días para ser exacto, con sus estrategias de encierro y cuarentena y medidas tomadas para que la gente no se contagie, no han funcionado. Porque entonces ya esto estuviera controlado a este momento. Okay. Y si estás queriendo hacer algo adicional es porque lo anterior no funciona y es lo que te señala el colegio médico. La estrategia de combate hay que cambiarla. Ya, gracias a Dios, insisto, han tomado una sugerencia del colegio médico con el tema de los asintomáticos. Porque esto se lo dijo el colegio médico hace 2 meses al gobierno. ¿Y la estrategia que el colegio médico propone cuál es? Volver a la actividad comercial en fases más rápidas. Jamás ha dicho eso, nunca. Yo creo que hay que ser bastante serios, bastante serios en esto, Marvin. No estés queriendo politizar una opinión técnica. No, en entre líneas el colegio médico... A ver, en entre líneas el colegio médico está pidiendo volver a la actividad comercial. La postura no debe de ser ni de uno ni de otro, es decir, quién gana o quién pierde, que es decir, al final quien está poniendo la cuota es la sociedad, es el pueblo salvadoreño, que debería de ser como el punto de coincidencia entre las dos visiones. Exacto, ese es un punto elemental que está planteando y te pregunto, Julio, y al resto de los contertulios,
¿qué tan neutral es la mesa en la que se está haciendo esta negociación? ¿Es esta una negociación donde está predominando desde luego la legitimidad o la parte legal que tienen de voto los diputados y no en este caso la representación de gobierno? Julio. No, yo no lo veo de esa manera. O sea, ¿qué tan neutral es entonces? Lo que pasa es que no puedo hablar de una neutralidad pura, químicamente pura. Aquí no es una respuesta, el 100% la tiene el gobierno y el 100% lo tiene la Asamblea Legislativa. Esa no puede ser jamás la óptica, porque no puede ser el 100% en cada uno. Creo que debe haber una racionalidad, buscar los puntos de coincidencia, pero anteponiendo en primer lugar, yo no puedo cerrarme a analizar la realidad económica del país, no la puedo dejar de tener en cuenta en esa negociación. ¿Y cómo? Pues, explíqueme cómo le va a dar respuesta. No nos podemos cerrar a la realidad médica de que la curva va para arriba, no nos podemos cerrar, ¿verdad? No nos podemos cerrar a la realidad de un sistema colapsado médico. Entonces, las propuestas tienen que estar orientadas en función de esas realidades. No en función si hago quedar mal al Ejecutivo, no en función si hago quedar mal a la Asamblea y exhibirlo. Eso no debería de ser, dijéramos, la prioridad número uno para efectos de llevar agua política a su molino. Creo que sería un enfoque erróneo. Y gracias a Dios, por lo menos yo no lo estoy percibiendo. Pero creo que ese es uno de los principales problemas. Y es que los políticos están queriendo construir una solución. Yo creo que aquí, al final de cuentas, lo que debe de imperar y debemos de ver y copiar de los países que han podido controlar el crecimiento de la pandemia es que han puesto en manos de especialistas y de paneles de los mejores doctores y especialistas en materia de salud el análisis de lo que está sucediendo y las recomendaciones de las medidas que hay que tomar. Yo creo que esto, al final de cuentas, puede solucionarse bien fácil. O sea, ¿por qué estos que están en la Asamblea no se sientan, crean un comité de especialistas con gente independiente y con gente del Ministerio de Salud para poder sobre la mesa poner toda la información real de lo que está sucediendo a nivel de la pandemia? ¿Quién es el llamado para hacer eso, Carlos? Bueno, es la comisión política, es el presidente de la Asamblea. ¿Y a dónde es la reunión, Carlos? ¿A dónde es la reunión? ¿A dónde es la reunión? Tú estás equivocado. El proyecto de la Asamblea Legislativa que fue aprobado, que fue inclusive asesorado por especialistas en salud, el que está en la mesa del presidente, lleva a la creación de una comisión. El gobierno es el que nunca ha querido formar la comisión, porque cree que ellos solo pueden hacerlo. Y está determinado, está aprobado que no pueden solucionar el problema. Pero ojo, yo quiero terminar. Lo que yo quiero decir es que, ¿por qué en esta discusión que están teniendo, el primer punto de acuerdo debería de ser crear un panel de especialistas en salud, pero especialistas reales, gente también que conozca y tenga independencia en la toma de decisiones con el Ministerio de Salud, que hagan una evaluación de toda la situación y que emitan recomendaciones? Es que esas recomendaciones son las que tienen que acatar todos, los diputados, el gobierno, todo el mundo, nosotros los salvadoreños, tenemos que decidirlo. Si este equipo de expertos te dice, tenemos que encerrarnos un mes, bueno, preparémonos para encerrarnos un mes. Nadie está en contra de los encierros. El problema es que no hay información suficiente que valide y justifique que esto debe de ser de esa manera, ni que prepare a la población para encerrarse si hay necesidad de hacerlo. A ver, hay una cosa que hay que entender, ¿verdad? Que esto no se va a resolver por decreto. Claro. Es decir, si estamos creyendo que con el decreto o con el anteproyecto que se haga, es como que reactivar la economía también por decreto. Eso no funciona de esa manera. Creo que la nueva ley que se pretende establecer es para que le den los instrumentos, tanto jurídicos como administrativos, al Ejecutivo para enfrentar el tema, ¿verdad? Pero es lo que no quiere hacer la Asamblea. Pero si estamos esperando de que ahí en la Asamblea va a salir la solución a través de la ley, perdónenme con tertulio, pero eso no es así. Preguntan acá sobre el tema de la transparencia, que es otro de los puntos que pregunta un televidente que está entrampando la situación. ¿Qué valoraciones tienen ustedes al respecto?
Veamos. Mira, yo creo que sí es importante de alguna manera activar los mecanismos. O sea, al inicio de la crisis creo que era válido totalmente poder evitar y simplificar todos los mecanismos de compra del Estado. Creo que era válido suspender los plazos de la Ley de Acceso a la Información, pero 70 días después o más, creo que ya está en un nivel que esas situaciones de la administración de los recursos públicos creen que pueden activarse y ser controlados nuevamente. Recordemos que en el pasado precisamente se pedía confianza, se decía que estaban haciéndola bien las cosas, se decía que la Corte de Cuentas estaba ahí presente y pues ya todos conocemos la historia de lo que ha pasado en temas de corrupción. Y el problema de los temas de corrupción es que, quieras o no, aunque terminen presos algunas personas, los dineros no se recuperan. Así que, por lo tanto, creo que la historia nos dice y nos dicta que hay que controlar desde el primer momento todo este tipo de situaciones para evitar tentaciones, para evitar después que estemos con problemas de no poder recuperar estos recursos públicos. Okay. Creo que las leyes dan mecanismos suficientes para poder hacer compras de emergencia en determinado momento. ¿Cómo puede el gobierno actuar si no tiene una ley de emergencia a la hora de comprar insumos médicos, dice? Eso es precisamente lo que el Ejecutivo estaba pidiendo, específicamente el presidente. Estaba pidiendo que le permitan comprar, tener esa facilidad de poder comprar todo lo que se necesita para atender la pandemia y atender lo que se pueda venir. Pues ya vimos que estamos en una situación atemporalada. Hay sectores en el país que son vulnerables cuando llueve, entonces el gobierno necesita esas herramientas. Okay. Yo insisto. La CAP permite compras directas y de emergencia. Claro, entonces, pero el gobierno no ha renunciado, y asociando esto con lo que preguntabas al principio, Ernesto, el gobierno no ha renunciado a que se le fiscalice. Lo ha dicho claramente el secretario privado de la Presidencia. El funcionario que robe, y lo hemos dicho nosotros en esta plataforma, debe de tener claro que va a responder por esto. Entonces, así decían los que están siendo procesados ahorita. Claro, pero hay una diferencia entre aquellos y estos. Yo prefiero a estos que a aquellos que ya sabemos cómo son. Okay. Y es que lo tienen claro. La diferencia es que lo tienen claro y que saben que no se ha llegado ahí con un discurso que no sea el de combatir la corrupción. Okay, vamos y tienen a ver. que tener claro que van a responder por eso. La pregunta del transporte colectivo sigue también generando mucha inquietud de la población. Dice otro televidente, Ernesto, no me queda claro, si no hemos tenido transporte colectivo, ¿cómo creer que es un foco de infección? Claro, 21 días ya sin transporte, 21 días. Porque lo es. No hay ninguna evidencia. Negar que el transporte colectivo no es un foco, es cerrarse. No hay ninguna evidencia. Así de fácil. No, Carlos, hay que ser la OMS, es la percepción tuya. No, eso lo dice la OMS. No, lo dice la OMS, Carlos. En ningún país, por muy complicado que estaba, nunca cerraron su transporte público. Pues lo regularon. Eso es lo que... Sí, pero no me digas que no es un medio de contaminación. Si tú no lo regulas, igual que ahorita, no, pero vaya, quita el transporte público y vamos al mercado. En el mercado, si no pones medidas de distanciamiento, también va a ser un foco de contagio. En todas partes lo será. Entonces, pero el transporte público está regulado. Ya estaba regulado. Tómense un vaso de agua, se me van a torsonar ahí. El tema no es la prohibición. Yo lo que te estoy diciendo es que el transporte masivo de pasajeros es un foco de infección. Si no hay un contacto directo, pues, como no lo podemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regular en un protocolo cómo debe de manejarse. Otra cosa, Julio. ¿Perdón? Otra cosa, Julio, pero siempre con eso mismo que tú estás diciendo. Mira, Carlos, entra al portal de la OMS, oms.org, y ahí hay un índice, hay una tabla de los lugares de más alto riesgo a más bajo riesgo. El primer lugar de contagio, según la OMS, Carlos, son los hospitales. El segundo lugar de contagio, según la OMS, son el transporte público. El tercer lugar de contagio, según la OMS, es banco.
y ahí va bajando ascensores, hasta cines, los supermercados, estudios, eventos, supermercados, Ya voy a subir la por página. ejemplo, por los supermercados. Pero mira, es que estamos de acuerdo en una cosa, Esos que la son figura lugares- no es la prohibición, Esos son es la lugares- regulación. Claro, esos son lugares potenciales. Es evidente que son lugares potenciales. Claro. No, pero eso no quiere decir que en El Salvador los contagios que tenemos han sido por esa es el otra transporte. cosa. Por eso, No, pero yo- que me estés yo no diciendo a mí. dije eso, Carlos. Yo no dije eso. Tú, pero Marvin sí lo está diciendo. Ah, bueno, que aquí Marvin. el transporte se cierra. ¿Se cierra por qué? Porque ahí se contagia la gente en El Salvador. Eso no es cierto. O sea, no hay casos, no hay evidencias, no pueden demostrarlo que en El Salvador los contagios que tenemos y la diseminación de esos contagios fue por el transporte público. Eso no se nota que Carlos no es epidemiólogo, o sea que mientras lo comprobamos, abrimos el transporte, ¿verdad? Pues cuando se haya comprobado, que se contagia, se quita el transporte. Yo parto de una racionalidad. Que ha cerrado el transporte público. Espérate, yo parto de una racionalidad. El acercamiento entre las personas es el principal, dijéramos, signo de eso. ¿Y a dónde se une mayor acercamiento? Dada la naturaleza propia de cómo está en el transporte colectivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos? Regulémoslo, hombre. Hay una capacidad que tiene cada unidad. Definirla al 50, al 25 o al 30. Antes de cerrarlo estaba así. Ya estaba regulado. Sí, pero no resultó. Pero los números no daban. Hasta pagaban los buses que violaban eso y los cerraban y no les permitían. Por eso, ese es el otro ingrediente. Pero que uno no cumpla no quiere decir que todos no cumplen. No, pero además de esto, hay otros que lo deben de entender en el tema del transporte. Está regulando que no circulen los autobuses, pero los pickups van repletos de personas donde no hay ni siquiera un distanciamiento. Ese es peor todavía. Ese es peor, porque cuando decimos transporte colectivo, automáticamente nosotros asociamos solo autobuses y microbuses, pero aquí hay una gran cantidad, igual quizás, de pick-up que están haciendo hoy las funciones de transporte colectivo con mucho mayor riesgo de contagio que el transporte colectivo. Entonces deberán también de meterlo en el guacal este tema. Ok, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado como siempre todos los viernes. Son las 7:57. Reflexiones finales. ¿Qué va a pasar si no se logran superar los impases hoy? Vamos a ver. Bueno, no tengo la bolita mágica. Yo quizás exhortaríamos a los dos que si hay un entrampamiento y las posiciones están caldeadas, que se busquen un facilitador que pueda acercar posiciones para una legitimación de las mismas. Ya se dio el nombre, comparto también el nombre del cardenal Rosa Chávez, que podía ser una de esa manera. De lo contrario, de no haber absolutamente nada, pues simplemente no va a pasar nada, porque la cuarentena no está regulada en esta ley, sino que está regulada en el Código de Salud y en el decreto ejecutivo que ha metido. Lo único que el Ejecutivo no tendría el instrumento que contiene los demás temas administrativos y de estado de emergencia. Carlos. No, lo que Julio dice es lo correcto. O sea, el 593 se vence ahora a las 12 de la noche y no cambia nada en cuanto al tema de la cuarentena. O sea, yo creo que al final lo más importante es que traten de desentrampar esto, no por un tema de tener los instrumentos del 593, no, es porque necesitamos que a nivel de salud esto cambie y se maneje de una mejor manera. Ok, vamos a ver, Marvin. La Comisión Política debe de continuar reuniéndose más allá, creo yo, de que se venza la ley ya hoy a la medianoche. Deben de mantener las reuniones. Creo que en la cancha de la Asamblea Legislativa está la pelota de poder llamar a un tercero para que pueda juntar posiciones y trate, obviamente, de equilibrar eso. La Comisión Política tiene ese gran reto porque es ella, en su sede, es en su local, es ese órgano del Estado que finalmente aprobará la ley, la que tendría que haber ya llamado a ese tercero o a ese facilitador, a ese mediador o a cualquier persona para lograr lo más pronto el acuerdo. El que la ley venza hoy no quiere decir que deban de seguir trabajando para
para esa ley. Así es que yo creería que van a seguir en ese esfuerzo. De parte del gobierno hay toda la buena disponibilidad, más allá de lo que se diga afuera, ¿no? O de los videos que se vea, de lo que se vea en la asamblea. Y mira, Ernesto, hay disponibilidad de llegar a acuerdos. Mira, Ernesto, la campaña masiva que deben hacer los medios de comunicación cuando esto se abra va a ser importantísimo. Si no, va a ser como cuando le tocan en el recreo la campana, ¿verdad? Sí. Y salgan en desbandadas. Pero más que de los medios, creo que la responsabilidad de la campaña masiva es del gobierno. Él tiene los recursos para hacerlo. Sí, pero los medios son... Sí. Yo creo que los medios van a jugar un rol muy importante. Okay. Les agradezco muchísimo, Julio. Gracias, Carlos. Gracias, Marvin. Amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, somos una ventana de opinión con diversas formas de pensamiento, que es la fórmula idónea para que usted sepa construir su propia lectura de los temas que aquí se abordan. Gracias. Pásenla bien. Mañana los espero en radio, 7 de la mañana. Y recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.